Hola, en este video vamos a ver el tema de variables y tipos de datos del lenguaje de programación Python. Y lo primero que vamos a hacer es definir qué es una constante. Una constante es un valor fijo. Este valor fijo puede ser numérico, pueden ser letras o pueden ser cadenas. Se considera que es fijo porque no cambian. Por ejemplo, aquí abajo estamos imprimiendo el valor 123. Y eso es justamente lo que se va a imprimir, 123, porque es una constante, eso no va a cambiar, ¿sí? También podemos tener constantes que sean valores numéricos flotantes y también podemos tener constantes que sean cadenas. Una cadena vamos a poder reconocerla porque va a tener unas comillas al principio y al final de la cadena. Y es exactamente eso lo que se va a imprimir, ¿ok? Entonces, constante, que su valor no cambia. Eso es lo que quiere decir. En Python hay palabras reservadas. Una palabra reservada es aquella que tiene alguna función para Python, que a Python le dice algo. Y estas palabras no las vamos a poder utilizar para nombrar variables. Una variable es un espacio en memoria al cual se le asignó un nombre, en el cual el programador puede almacenar datos para recuperarlos después por medio del nombre de esta variable. Y el programador puede elegir qué nombres utiliza. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que a la variable se le dio el nombre de X. Y a través del operador de asignación, que es ese igual, le estamos asignando a esa variable el valor de 12.2. Entonces, imaginen que la computadora tiene un montón de espacios en memoria. Y a uno de esos espacios nosotros le pusimos el valor de X. Y en esa X nosotros almacenamos el valor de 12.2. Eso es lo que nos está diciendo. Y luego nombramos a otra variable. A esta variable la nombramos Y. Y a través del operador de asignación le estamos asignando el valor de 14. Entonces, otro espacio en memoria lo vamos a llamar Y y ese espacio en memoria contiene el valor 14. También tenemos que saber que el programador puede cambiar el valor de la variable. Entonces, a través de otra asignación, yo puedo darle ahora a X el valor de 100. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las reglas para nombrar las variables en Python? Primero, debe empezar con una letra o un guión bajo. No puede empezar con números, no puede empezar con ningún otro carácter especial, ¿ok? No puntos, no asteriscos, no nada. Y este nombre debe consistir de letras, números y guiones bajos. Quiere decir que en ninguna parte puede tener asteriscos, comillas o algún otro carácter especial. Y los nombres de variables son sensibles a minúsculas y mayúsculas. Ok, vamos a ver un poquito más qué significa esto. Entonces, según estas reglas, podemos decir que este nombre de variable, basura, es correcto, ¿ok? ¿Por qué? Porque es un nombre de variable que empieza con una letra, que solamente contiene letras, y bueno, están minúsculas, ¿no? Luego tenemos el nombre de variable huevos. Este nombre comienza con una letra y solamente contiene letras, así que es correcto. Y luego tenemos el nombre de variable carro 23, perdón. Este nombre de variable también es correcto porque comienza con una letra y solamente contiene letras y números, lo cual sigue siendo correcto. Finalmente, entre las opciones correctas, tenemos velocidad. Vemos que velocidad empieza con un guión bajo, pero dijimos que esto era correcto. Y todo lo que tiene después de un guión bajo son letras. O sea, este nombre de variable solamente contiene letras y guión bajo. Y comienza con un guión bajo. Por lo tanto, este nombre de variable es correcto o apropiado. Ahora, vamos a ver qué nombres de variables serían incorrectos. Por ejemplo, 23 carro. Este nombre de variable es incorrecto porque, aunque tiene letras y números, lo cual está bien,
El problema está en que comienza con números. Un nombre de variable no puede comenzar con números. Tiene que comenzar, ya vimos la regla 1, con una letra o con un guión bajo. Segundo nombre de variable, tenemos gato signo. Este nombre de variable también es incorrecto porque una tiene un gato, lo cual es un carácter especial no permitido para nombrar variables. Con este carácter al principio, uno no debería ni siquiera contenerlo y otra está al principio del nombre. Ambas cosas son incorrectas. Luego tenemos la variable var.12. Este nombre de variable también es incorrecto. ¿Por qué? Bueno, empieza con una letra, eso es correcto, y contiene letras y números, pero también contiene un punto. Y el punto es un carácter especial que no puede ir en el nombre de una variable. Ahora vamos a ver, dijimos en la tercera regla que Python o los nombres de variables de Python son sensibles a mayúsculas y minúsculas. Vamos a ver qué variables son diferentes, aunque aparentemente serían iguales. Por ejemplo, basura, todo en minúsculas, no es lo mismo que basura que comienza con mayúscula, pero tampoco es lo mismo que basura donde todas las letras son mayúsculas, ¿ok? Estos tres nombres de variables para Python son distintos. Aún y si para nosotros nos dan el mismo mensaje, que estamos hablando del mismo objeto, para Python o Python los interpreta como que son cosas distintas, no se llaman igual. Entonces Python es sensible a mayúsculas y minúsculas. Ahora bien, ya que el programador puede nombrar a la variable como él quiera, es necesario o recomendable que utilice buenas prácticas al momento de hacerlo. Y eso es utilizando mnemotécnicos. Un mnemotécnico es un nombre de variable que al leerlo podemos intuir qué es lo que se almacena en esa variable. Por ejemplo, aquí abajo tenemos la variable x1q3z9ocd igual a 35.0 y luego la variable x1q3z9afd igual a 12.5 y luego tenemos la operación donde en x1q3z9afd lo igualamos o le asignamos, mejor dicho, el resultado de la multiplicación entre x1q3z9ocd por q1q3z9afd. Y finalmente imprimimos el resultado que se almacenó en la variable x1q3z9afd. A simple vista podemos ver que estamos calculando la multiplicación de dos números, pero realmente no sabemos qué está haciendo el código más que eso. Es toda la información que nos da. Estos nombres de variables son muy difíciles de distinguir y mucho menos nos dan idea de qué es lo que nuestro programa está tratando de resolver. Entonces, no sabemos exactamente qué hace este código. Bueno, vamos a cambiar estos nombres de variables y en vez de que sea x1q3z9ocd, vamos a llamarla A. Y en vez de que sea x1q3z9afd, vamos a llamarla B. Y luego a una tercera variable la vamos a llamar C y en C vamos a capturar el resultado de la multiplicación de A por B. Ok, esto ya es más entendible, ¿ok? El hecho de que utilicemos una sola letra en este caso simplifica mucho porque el otro nombre de variable hacía más difícil entender lo que se estaba haciendo. Y esto ya nos da un poquito de mejor visión. Sin embargo, seguimos sin saber qué es lo que está haciendo nuestro programa, salvo que es una multiplicación. Eso es todo lo que podemos ver. Bueno, pero ¿qué tal si utilizamos mnemotécnicos? Recordamos, un mnemotécnico es un nombre de variable que al leerlo podemos intuir o interpretar qué es lo que se está almacenando en esa variable. Entonces, imaginémonos que en vez de A, B, C o los nombres de variables raros que tenemos de este lado,
ponemos horas es igual a 35 y luego tarifa es igual a 12.5 y luego pago es igual a horas por tarifa y finalmente imprimimos pago. Bueno, ahora sí ya sabemos qué hace el código. Ahora podemos ver que estamos calculando cuánto se le va a pagar a alguien y que estamos dando cuántas horas trabajó esa persona y cuánto cobra esa persona por hora, ¿ok? Esa es la diferencia. Al utilizar mnemotécnicos y ver el código, yo puedo intuir qué es lo que mi código está haciendo, cuál es el objetivo de mi código, ¿sí? Con esto puedo ver que es muchísimo más que ser una simple multiplicación. Y en realidad estoy calculando cuánto le voy a pagar a una persona. Entonces, para esto utilizamos mnemotécnicos. Ahora, hay diferentes sentencias que utilizamos en Python. Una de ellas, muy utilizada e importante, es la sentencia de asignación, donde podemos ver que tenemos una variable, el operador de asignación y un valor constante que queremos asignarle a esa variable, ¿ok? Luego también tenemos las sentencias de asignación con expresión. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente le estoy asignando un valor arbitrario, sino que estoy calculando el valor que le voy a asignar a mi variable. ¿Cómo hago esto? Tengo una variable igual, en este caso lo pongo igual a la misma variable, pero podría ser la variable a que vale 5 más 2, ¿sí? En este caso, a la misma x le estoy sumando 2. Está bien también. Entonces tengo la variable es igual a una variable más operador, en este caso aritmético, y un valor constante. Y finalmente también tenemos las sentencias de impresión. Hay más, pero estos son los principales tipos de sentencias, ¿ok? La sentencia de impresión, que en este caso estamos mandando llamar la función print, y entre paréntesis especificamos qué es lo que nosotros queremos imprimir. Cuando nosotros ponemos print x, lo que le estamos diciendo es imprime el valor que contiene la variable x o el espacio en memoria cuyo nombre es x. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Una sentencia de asignación se utiliza para asignar un valor a una variable, ¿ok? En la sentencia de asignación podemos observar varias partes. Tenemos la variable a la cual le vamos a asignar el valor y luego tenemos el operador de asignación y luego del lado derecho del operador de asignación tenemos la constante o expresión que nosotros queremos asignarle a esta variable. Entonces, en este ejemplo, la variable x es un espacio en memoria que estamos utilizando para almacenar el valor 0.6. Y entonces, x inicialmente vale 0.6, pero nosotros vamos a modificar ese valor a través de esta expresión que le estamos asignando. Entonces, fíjense bien lo que está pasando. Llega esta línea de código y dice, ok, tengo x. Sí la conozco, es un espacio en memoria. Y ese espacio en memoria está almacenando este valor. Luego, operador de asignación. Ok, entonces dice el compilador, voy a observar qué hay del lado derecho de este operador, voy a ejecutarlo y el resultado lo voy a asignar a esta variable, ¿ok? Eso es lo que está viendo. Y entonces, ahora sí, fíjense bien, Python respeta jerarquía de operaciones tal y como nosotros las conocemos comúnmente en matemáticas. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, por ejemplo, los paréntesis son la mayor jerarquía. Entonces, es lo primero que vamos a ejecutar.
¿sí? Entonces tenemos 1 menos 0.6, pues nos va a dar 0.4. Y como ya no encuentre más paréntesis y todo lo demás tiene el mismo nivel de jerarquía, entonces va a ejecutar operación por operación de izquierda a derecha, ¿ok? Entonces fíjense bien lo que va a hacer. Va a decir 3.9 por 0.6 me va a dar 2.34. Este resultado ya lo teníamos y ahora lo que vamos a hacer es la multiplicación de estos dos. Y 2.34 por 0.4 me va a dar 0.936. Cuando Python termina de ejecutar todo lo que hay del lado derecho del operador de asignación y obtiene un solo valor, este valor lo va a tomar y se lo va a asignar a la variable X. Entonces, va a actualizar el valor de X, es decir, el espacio de memoria va a dejar de contener el valor 0.6 para ahora contener el valor 0.936. Muy bien, ahora continuamos con expresiones. Para hacer expresiones numéricas, vamos a utilizar los siguientes operadores, que son el más, para decir que queremos hacer una suma, el menos, para decir que queremos una resta, el asterisco, simboliza la multiplicación, la diagonal nos dice que queremos una división, el doble asterisco representa la potencia y el módulo representa el residuo. Ahorita vamos a ver cómo se utilizan estos operadores, ¿ok? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos la variable X a la cual le hemos asignado el valor de 2. Si nosotros queremos sumarle a ese valor un 2, entonces podemos utilizar el operador de suma y expresarlo de la siguiente manera. X es igual a X más 2. De esa manera le hemos sumado al valor que ya tenía X el valor de 2, ¿ok? Y si nosotros imprimimos este valor, nos va a decir que X, o en el espacio de memoria que llamamos X, se encuentra un 4. ¿Por qué? Porque 2 más 2 es 4. Recuerden que aquí, en este momento, aquí hay un 2. Luego, si nosotros queremos hacer una multiplicación, pues utilizamos el asterisco y la podemos representar de la siguiente manera. Y, un espacio en memoria al cual vamos a nombrar Y, va a ser igual a 440 por 12. Y si nosotros imprimimos lo que contiene el espacio en memoria llamado Y, vamos a encontrar un 5280. Si nosotros queremos hacer una división, entonces vamos a utilizar una diagonal. Y por ejemplo, la podemos hacer de esta manera. Z, la variable Z, va a ser igual a lo que contenga la variable Y sobre 100. Y como Y contiene 5280, entonces Z es igual a 5280 sobre 100. El resultado de esa operación se lo asignamos a Z y si imprimimos la variable Z, nos va a decir que en ese espacio de memoria se encuentra un 5.28. Ahora, el módulo. El módulo, algunas personas tal vez no lo conozcan, pero es simplemente el residuo de una división. Si, por ejemplo, si nosotros tenemos la variable J y a esa variable le asignamos el valor de 23 y luego decimos que K es igual a J módulo de 5, en otras palabras, K es igual a 23 módulo de 5, lo que estamos preguntando es ¿cuánto sobra después de realizar la división entera de 23 entre 5? 23 módulo de 5 se expresa como 23 entre 5. Y ya sabemos, 5 por 4, 20,
y me sobran 3. Si se fijan, si yo quiero continuar con la operación, yo tendría que poner un punto. Bueno, el módulo lo que hace es realiza la división entera y la trunca. No realiza la parte de los decimales y toma el residuo. Esto es el residuo de la división entera. Entonces, 23 módulo de 5 es 3. Y finalmente tenemos la potencia. Y aquí simplemente podemos, por ejemplo, querer imprimir cuánto es 4 elevado al cubo. Nosotros lo representamos de esta manera en matemáticas, ¿ok? Y 4 al cubo es 64. Y eso es lo que nos va a imprimir cuando nosotros pongamos una línea como esa. Ahora sí, ¿en qué orden vamos a evaluar nuestras operaciones o nuestras expresiones? Cuando tenemos varios operadores en una expresión, Python debe saber cuál va a ejecutar primero. Y para esto se basa en lo que se llama jerarquía de operadores. Entonces, esto es lo que nos va a decir qué operación se ejecuta primero. Vamos a ver cuál es esta jerarquía. Esas son las reglas de la jerarquía que van de la regla que tiene mayor jerarquía a la que tiene menor jerarquía. Entonces, la regla de mayor jerarquía es siempre se respetan los paréntesis. Lo primero que nosotros vamos a resolver es aquello que se encuentre dentro de un paréntesis. Después de los paréntesis, lo siguiente que vamos a resolver son las potencias. Después de eso, vamos a resolver las multiplicaciones, divisiones y residuos. Después de eso, vamos a resolver la suma y la resta. Y finalmente, vamos a ejecutar nuestras operaciones de izquierda a derecha, ¿ok? Entonces, fíjense bien. Aquí tenemos la jerarquía. La de mayor jerarquía es el paréntesis, luego potencia, luego división y multiplicación, luego suma y resta, y finalmente el orden de ejecución de izquierda a derecha. Entonces, si nosotros tenemos o ponemos esta línea de código, x es igual a 1 más 2 al cubo sobre 4 a la 5, vamos a ver cómo se va a ejecutar eso. Primero, lo primero que va a hacer es buscar, ¿hay algún paréntesis? Como no hay ningún paréntesis, nos vamos a la siguiente regla. ¿Hay alguna potencia? Como sí hay potencias, entonces lo que vamos a hacer es ejecutar la potencia. Y vemos aquí tenemos una potencia, ¿no? De 2 al cubo. Y 2 al cubo nos va a dar 8. Aquí tenemos el 8. Y ya ponemos, este 8 va en lugar de esta expresión, ¿ok? Y ya ponemos el resto de la expresión, que es sobre 4 por 5. Después de eso, como ya no tenemos más potencias, nos vamos al siguiente nivel de jerarquía, que es la multiplicación, la división y el residuo. Ahí faltó. Entonces, como lo siguiente que sigue es división y residuo, vamos a ejecutar todas las operaciones que nos encontramos. Aquí, si se fijan, tenemos una división y luego una multiplicación. Pero dijimos que cuando tenemos puras operaciones del mismo nivel, vamos a ejecutarlas de izquierda a derecha, ¿ok? Entonces, primero vamos a ejecutar 8 sobre 4. Y 8 sobre 4 me va a dar un 2. Y luego voy a ejecutar 2 por 5. Y 2 por 5 me va a dar 10. Finalmente, lo que nos queda es una suma, que es nuestro siguiente nivel de jerarquía. Y ahora sí vamos a ejecutar la suma, 1 más 10. Y eso nos va a dar 11, ¿ok? Y así es como utilizamos las reglas de jerarquía de operadores. Entonces, ¿qué debemos recordar? Las reglas van de arriba hacia abajo. Primero los paréntesis, luego la potencia, luego la multiplicación, división y residuo, luego la suma y resta y finalmente de izquierda a derecha las operaciones que nos encontremos. Cuando escribas código, y en especial si son expresiones largas, utiliza paréntesis. Va a ser más sencillo de ver y más fácil de comprender para nosotros, ¿ok?
Se utiliza expresiones matemáticas lo suficientemente sencillas para que sean fáciles de entender. Una expresión matemática que no sabemos para qué estamos utilizando es una mala forma de representación, ¿ok? Finalmente, si vemos que la expresión matemática es muy compleja, es recomendable separarla en expresiones más pequeñas, de tal manera que sea entendible lo que se está haciendo. Ahora, ¿qué quiere decir tipo o tipo de dato? En Python, las variables, las literales y las constantes tienen un tipo o tipo de dato. Python reconoce la diferencia entre un número entero y una cadena. Y tan es así que, por ejemplo, si nosotros utilizamos el símbolo de más entre dos números, Python sabe que lo que quieres hacer o la operación que estás mandando llamar es la suma. Pero si utilizas el símbolo de más entre dos cadenas, Python sabe que la función que estás llamando es la de concatenar. ¿Qué quiere decir concatenar? Simplemente poner dos cadenas juntas. Eso es todo. Entonces, si nosotros utilizamos el símbolo más con dos números, Python sabe que queremos hacer la suma. Y es lo que nos va a hacer, va a sumar los dos números. Pero si nosotros utilizamos este mismo operador entre dos cadenas, entonces Python sabe que lo que queremos hacer es concatenar dos cadenas. Y es justamente lo que va a hacer aquí. Ahora, el tipo importa, ¿sí? Python sabe de qué tipo es cada cosa. Y algunas operaciones son prohibidas. Por ejemplo, no podemos sumar un 1 a una cadena, porque el 1 es un valor numérico y la cadena es una cadena. Pero si no estamos seguros de qué tipo es una variable, le podemos preguntar a Python por su tipo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que E es igual a hello concatenar there. Entonces, sabemos que E es una cadena. Si después nosotros queremos a ese E sumarle el valor constante 1, nos va a mandar el siguiente error, donde nos dice que solo puede concatenar cadenas, no enteros a cadenas. Entonces, si nos equivocamos o si no estamos seguros de qué tipo es una variable, se lo podemos preguntar a Python, ¿ok? Entonces, aquí lo que podemos hacer es decirle type y luego entre este par de paréntesis poner el nombre de la variable que queremos conocer su tipo y Python nos va a contestar con el tipo de la variable. En este caso, efectivamente, E es una cadena. Si nosotros le preguntamos a Python qué tipo es hello, nos va a decir que es una cadena, porque efectivamente es una cadena. Ya dijimos que nosotros sabemos que algo es una cadena porque está entre dos comillas. Y luego también podemos preguntarle a Python de qué tipo es esta constante, la constante 1, y nos va a decir que es un entero. Entonces, cuando nosotros no sepamos de qué tipo es una variable o un valor, se lo podemos preguntar a Python a través de la función type, ¿ok? Ahora, hay muchos tipos de números, no nada más están los números enteros, pero tenemos principalmente dos tipos de números, que son los enteros y los números de punto flotante, aquellos que tienen decimales, ¿ok? Entonces, los enteros son números completos, menos 14, menos 2, 0, 1, 100, 401,233, etcétera, etcétera, etcétera. Y los números de punto flotante tienen decimales. Menos 2.5, 0.0, 98.6, 14.0, etc. Y también hay otros tipos de números, los cuales son variaciones de los flotantes y los enteros, pero en este caso nos vamos a enfocar en estos dos números básicos, ¿ok? Entonces, por ejemplo,
Si nosotros decimos que x es igual a 1 y luego le preguntamos a Python de qué tipo es la variable x, nos va a decir que es de tipo entero. Si luego a la variable temp le asignamos el valor de 98.6 y luego le preguntamos a Python de qué tipo es esta variable, nos va a decir esa variable es de tipo flotante. Si nosotros le preguntamos a Python de qué tipo es la constante 1, nos va a decir que es un valor entero. Y si le preguntamos a Python de qué tipo es la constante 1.0, dado que tiene punto decimal, nos va a decir que esa constante es de tipo flotante. Cuando nosotros lo vemos necesario, podemos hacer conversiones entre los tipos de datos que tenemos. En Python, cuando en una expresión juntas un entero y un flotante, el entero es implícitamente convertido a flotante. Y puedes controlar esto con la función int y la función float. Por ejemplo, al poner float entre paréntesis 99, lo que estamos haciendo es decirle a Python que ese 99 lo queremos representar de forma flotante. Y luego le sumamos un 100, entonces, como este es flotante y este es entero, lo que va a hacer es que este entero lo va a convertir también a flotante. Y el resultado que nos va a entregar va a ser un flotante, 199.0. Ahora, si nosotros tenemos la variable ahí y a esa le asignamos el valor de 42 y luego le preguntamos a Python de qué tipo es esta variable, nos va a decir que es de tipo entero. Si nosotros lo ocupamos, podemos convertir este valor a flotante. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, a una variable le vamos a asignar la conversión a flotante de esta otra variable. Entonces estamos diciendo que f es igual al flotante de i. Y si nosotros imprimimos f, nos va a decir que f vale 42.0, ¿sí? Que es lo mismo que i, pero en flotante, o sea, con punto decimal. Y si nosotros le preguntamos a Python de qué tipo es f, nos va a decir que es de tipo flotante. Aún y si nosotros estamos dividiendo enteros, al momento de hacer la división, el número resultante va a ser un flotante. Por ejemplo, 10 entre 2, aunque nos da un entero 5, por el simple hecho de estar utilizando la división, nos va a devolver un número flotante, que es 5.0. Si ponemos 9 entre 2, como de por sí la división no es entera, y ya nos iba a dar un flotante, pues ahora con más razón, ¿no? Que la división es 4.5. Si nosotros dividimos 99 entre 100, entonces nos va a dar un flotante, que es 0.99. Si nosotros dividimos 10.0 entre 2.0, nos va a dar otro flotante, 5.0. Y si nosotros dividimos 99.0 entre 100.0, nos va a dar 0.99, ¿sí? Entonces, siempre que utilizamos la división, no importa si los números involucrados son todos enteros, el resultado de esa operación nos va a dar flotante. Ahora, conversión de cadenas. También puedes utilizar la función int y la función float y string para convertir entre cadenas y números. Y Python va a marcar error si la cadena no contiene exclusivamente caracteres numéricos al momento de querer realizar la conversión. Vamos a ver los ejemplos que tenemos aquí. Si la variable valor le asignamos la cadena 1, 2, 3, recordamos que sabemos que es una cadena porque el 1, 2, 3 está encerrado entre unas comillas sencillas. Y luego, si nosotros le preguntamos a Python de qué tipo es la variable valor, nos va a decir que es un string, lo cual es correcto. Y luego, si queremos nosotros sumar la constante 1 a la variable valor, aún y cuando la variable valor contiene un 1, 2, 3, dado que nosotros dijimos que era una cadena, Python no nos va a aceptar que le queramos sumar
un valor numérico, ¿ok? Y entonces nos va a mandar el siguiente error y nos va a decir que solamente puede concatenar strings, no enteros a strings, ¿ok? Entonces, si nosotros queremos utilizar el valor o el número que tenemos almacenado en la variable valor como un valor numérico, lo que vamos a hacer es convertir esa cadena a número. ¿Y cómo la vamos a hacer? A través de la función int. Entonces lo que hacemos es que a otra variable, valor o valor entero, va a ser igual a lo que contenga valor convertido a tipo entero. Y si nosotros le preguntamos ahora a Python de qué tipo es la variable valor, nos va a decir que es entero. Y si la imprimiéramos, nos daría que valor contiene el número 123. Ahora sí, si yo quiero sumar un número entero a otro número, en este caso también entero, ahora sí lo podemos hacer. Ahora no nos va a marcar error y por el contrario nos va a dar el resultado de esa suma, que en este caso es 124. Ahora, si nosotros tenemos la variable cat y a esa le asignamos la cadena Hello Bob y luego nosotros esa cadena queremos convertirla a entero, nos va a marcar error. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos tratando de convertir no es algo que sea convertible a valor numérico. Y por esa razón nos va a devolver un error diciéndonos, hey, eso que tú tienes ahí no son números y por lo tanto no lo puedo convertir a entero. Eso es lo que nos está diciendo este error. Dice, literal inválida para utilizar con la función int, ¿ok? Eso es lo que nos está diciendo. Ahora, va a haber ejercicios o programas en los que vamos a requerir que el usuario introduzca algún valor. Esto lo podemos hacer a través de la función input, ¿sí? Que es la que nos permite leer datos del teclado. Y hay que saber que la función input lo que nos va a regresar es una cadena. Entonces, ¿cómo la podemos utilizar? Si nosotros ponemos la variable nombre igual a input con el mensaje ¿cómo te llamas?, lo que va a suceder es que nos va a aparecer en pantalla el mensaje ¿cómo te llamas? Y se va a quedar ahí esperando por una entrada de usuario. Y mientras el usuario no presiona la tecla Enter, esta no va a avanzar a la siguiente línea de código. Entonces, nosotros, en este caso, le pusimos Carlos y luego le dimos Enter. Y ahora sí, en la siguiente línea ponemos imprimir bienvenido y luego el nombre. Entonces, lo que va a hacer es imprimir bienvenido y luego lo que contenga la variable nombre, que en este caso contiene Carlos. Bienvenido, Carlos. Eso es lo que nos está imprimiendo. Pero ¿qué pasa si lo que queremos capturar no es una cadena, sino un valor numérico? Ya sabemos que input solo nos va a regresar cadenas. ¿Qué podemos hacer en este caso? Muy bien. Si queremos leer un número del usuario, debemos convertirlo de cadena a número utilizando una función de conversión de tipos. Entonces, si tenemos la variable entrada y a esta variable le asignamos lo que nos devuelva la función input con el mensaje ¿a qué piso va?, suponiendo que están preguntando en un elevador a una persona a qué piso quiere ir, entonces aparece el mensaje en pantalla ¿a qué piso va? La persona escribe o captura el número 5 y luego le da Enter. Fíjense bien, hasta aquí, entrada, en este momento es igual a la cadena 5, ¿sí? Pero es una cadena, bueno, en este caso un carácter, es un carácter, ¿sí? Ese 5 no lo podemos utilizar como un valor numérico. Si nosotros quisiéramos utilizarlo como un número, tenemos que hacer la conversión. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, entonces
a la variable piso le vamos a asignar el resultado de convertir la entrada en un valor entero, ¿ok? Y entonces ahora piso va a contener el valor entero 5, ¿ok? Y lo imprimimos. Entonces, si nosotros queremos capturar una cadena, podemos utilizar la función input tal cual está, porque es justamente lo que nos va a devolver, una cadena. Pero si nosotros queremos capturar un valor numérico, entonces lo que tenemos que hacer es la cadena que estamos capturando de la función input, la debemos de convertir al tipo que nosotros queremos, al tipo numérico que nosotros queremos utilizar, ¿ok? En este caso quisimos el int o el entero, pero también podría ser el tipo flotante. Ahora, ¿cómo hacemos comentarios en Python? Python interpreta este símbolo, o lo utiliza, mejor dicho, para hacer comentarios. ¿Qué quiere decir un comentario? Quiere decir que cualquier cosa que esté después de este símbolo, para Python, es un comentario. Es decir, es algo que no es ejecutable, que lo ignora y que asume que simplemente es para nuestra información, ¿ok? Pero, ¿por qué querría poner comentarios en un código? Bueno, tenemos varias razones. Algunas de las principales son para describir qué va a pasar en una secuencia de código, para explicar el código, ¿sí? Recuerden que cuando estamos haciendo el código, nosotros sabemos exactamente por qué hacemos cada cosa o cada paso. Pero si ese mismo código lo revisamos un mes después, a lo mejor no nos acordamos y los comentarios podrían ayudarnos a recordar con qué propósito hicimos esas líneas de código. Otra razón por la cual podríamos querer comentar un código en Python es para documentar quién escribió el código o alguna otra información auxiliar, como por ejemplo fecha de creación, fecha de modificación, si a lo mejor tenía algún error el código y fue corregido, cómo se corrigió, etc. Y también nos puede servir para desactivar líneas de código. Cuando estamos programando, a veces las líneas de código que hacemos pueden contener errores y a veces puede ser útil desactivar estas líneas para ver qué pasa en otros lados, ¿ok? O cómo se afecta y entonces que nos sea más fácil identificar los errores. Entonces, estos son unos ejemplos de comentarios en Python, ¿sí? Tenemos las dos líneas de código y las comentamos para saber que ese par de líneas de códigos lo que hacen es capturar el nombre de un archivo y abrir ese archivo. Luego, aquí pusimos otro comentario que lo que nos dice es que este bloque de código lo que hace es contar la frecuencia de las palabras que tenemos en el archivo que abrimos aquí arriba. Y luego, este comentario nos dice que este bloque de código lo que hace es encontrar la palabra con mayor frecuencia en el archivo que nosotros abrimos. Y finalmente, este comentario nos dice que en esta línea ya encontramos lo que nosotros queríamos de este programa, que era cuál es la palabra más común o más frecuente y cuántas veces apareció en nuestro archivo, ¿ok? Entonces, como resumen, vimos que tenemos diferentes tipos de datos. Entre ellos y los más importantes que vamos a manejar son las cadenas y de los numéricos, los números enteros y los números de tipo flotante. Vimos que en Python hay palabras reservadas, que significa que son palabras que a Python le dicen algo específico o tienen una función específica dentro del lenguaje y que son palabras que por lo tanto nosotros no podemos utilizar para nombrar variables. Ya vimos también que una buena práctica de programación es nombrar variables con mnemotécnicos, donde un mnemotécnico es una variable cuyo nombre me dice o me permite a mí intuir qué es lo que voy a almacenar dentro de esa variable.
Vimos que tenemos varios operadores aritméticos que representan las operaciones normales que nosotros conocemos en matemáticas o las operaciones básicas, que son suma, resta, multiplicación, división, residuo y potencia. Y luego vimos que hay una jerarquía de operaciones. ¿Qué quiere decir jerarquía de operaciones? Que Python sabe que hay un orden en el que vamos a ejecutar las operaciones, ¿sí? En especial cuando tenemos muchas operaciones dentro de una misma expresión. Y Python respeta la jerarquía de operaciones que nosotros conocemos normalmente en matemáticas. Ahora, también vimos que en los casos de la división entera, aún y si al realizar la división estamos utilizando puros números enteros, el resultado de ese cálculo va a ser de tipo flotante. Después vimos que nosotros podemos convertir entre los tipos de datos. Si tenemos la cadena 1, 2, 3, dado que son puros valores numéricos o son puros números lo que tenemos en esa cadena puede ser convertida a entero o flotante a través de las funciones int y float. También vimos que nosotros podemos capturar entradas del usuario y que esas entradas van a ser de tipo cadena o de tipo string, pero si nosotros ocupamos que nos introduzcan números, podemos convertir esa cadena a tipo entero o tipo flotante utilizando las funciones apropiadas para ello. Y finalmente vimos que nosotros podemos crear comentarios en Python que nos van a servir para documentar el código y que este sea más entendible para nosotros. Ahora sí, como ejercicio hagan lo siguiente. En Python escriban un programa que pida al usuario las horas trabajadas y el pago por hora para calcular el pago que se va a realizar. El programa debe imprimir el mensaje de introduce las horas trabajadas, donde el usuario va a introducir una cantidad de horas que quiera y luego debe enviar otro mensaje que dice introduce el pago por horas, donde el usuario va a definir cuál va a ser el pago por hora y finalmente debe imprimir el pago que se le va a dar a esa persona bajo esta cantidad de horas trabajadas y este pago por hora. Entonces, eso es todo por el momento. Nos vemos en el siguiente video.